Bueno, estamos a un minuto de iniciar nuestro webinar. Les comento, estos webinars, para quienes es la primera vez que nos siguen, que se vinculan a nuestros webinars, estos webinars son parte del proyecto de la red Erasmus Plus Riesal para el fomento de la internacionalización de la educación superior en América Latina y el Caribe. Los webinars son una serie de 15 webinars, estamos en el webinar 11. Estos webinars son cofinanciados entre la Comisión Europea y los socios del proyecto. En este caso tenemos a nuestros colegas de la ORT Universidad de Uruguay, quienes nos van a presentar el webinar Buenas prácticas en la gestión de la movilidad estudiantil. Les voy a leer un poquito de nuestras dos participantes. Miriam y María Noel, no veo sus cámaras. ¿Podrían habilitarlas? Mientras yo las presento. ¿Les parece bien? Gracias, Miriam. Bueno, Miriam es máster en gestión educativa y licenciada en comunicación periodística egresada de la Universidad ORT Uruguay. Es traductora pública de idioma alemán y por la Universidad de la República y examinadora diplomas de español como lengua extranjera por el Instituto Cervantes. Es profesora de Uruguayan Culture y Redacción 1 de Español para Extranjeros en la Universidad ORT Uruguay y es coordinadora de intercambio estudiantil en la Dirección de Relaciones Internacionales de esta misma universidad. La acompaña María Noel Iravedra, quien es licenciada en estudios internacionales, también egresada de la ORT y coordinadora adjunta de intercambio estudiantil en la Dirección de Relaciones Internacionales de la misma institución. Les comento rápidamente la dinámica de los webinars. Por el número de participantes no nos es posible darles voz y video a cada uno de los participantes. Entonces lo que vamos a hacer es recabar sus datos en sus preguntas que tengan que nos hagan por el chat. Al final, en una presentación de PowerPoint, las vamos a compartir de parte de nosotros los moderadores para que nuestras colegas Miriam y María Noel puedan contestarlas. Sin más, pues las dejo entonces en uso del micrófono y la cámara. Yo desconecto mi cámara y mi micrófono para que puedan ustedes tener una mejor conexión. Bienvenidas y gracias a todos. Hola, ¿me escuchan? Si me pueden confirmar, por favor. Muy bien. Bien, bueno, muchísimas gracias, Magdalena, por la bienvenida y por la presentación. Queremos nosotros ahora de nuestro lado darles la bienvenida a nuestro webinar sobre buenas prácticas en la gestión de la movilidad estudiantil. Y para empezar, como se va a tratar sobre las buenas prácticas, nos gustaría primero retomar la definición de movilidad estudiantil que dio Magdalena Bustos en su propio webinar de hace un mes atrás o 2 meses atrás. Y por lo cual un estudiante de movilidad es alguien que ha cruzado fronteras de un país con el propósito expreso de estudiar o realizar actividades relacionadas con el estudio durante al menos una unidad o un periodo académico en el país al que se ha trasladado. Tomamos esa definición tal cual y también nos gustaría diferenciar, como también decía la profesora Bustos, que existen diferentes tipos de movilidad que vamos a recordar brevemente aquí. Que existe movilidad corta o por créditos, dentro de los cuales se insertan los estudiantes non-degree seeking, es decir, estudiantes que no buscan obtener la titulación en el otro país, en la otra universidad, que son programas a veces por un semestre o una unidad académica. Después existen programas en colaboración con el extranjero, estancias de investigación y trabajos de campo, prácticas profesionales, otras experiencias laborales, viajes de estudio, talleres o cursos cortos. Hay una gran variedad de tipos de movilidad y están todos esos programas también presentes, o estos tipos de movilidad presentes en nuestra universidad, pero nuestra oficina fundamentalmente se dedica a gestionar la movilidad de un semestre en el marco de convenios bilaterales que se firman para ese fin. O sea, nosotros gestionamos en nuestra oficina ese tipo de movilidad de una duración semestral, fundamentalmente. Y tenemos también bastantes programas de movilidad por créditos en el marco de las convocatorias de Erasmus+. Los otros tipos de movilidad, como son las investigaciones conjuntas, viajes por estudio,
y demás son generalmente gestionadas por las facultades o áreas académicas de nuestra universidad, y nuestra oficina de intercambio entra tangencialmente para gestionar aspectos de logística como la búsqueda de alojamiento, ayuda con temas de visado y demás, pero la movilidad y la gestión de esos programas está a cargo de las otras oficinas, de las académicas, de las áreas académicas, por lo cual la presentación de hoy se va a centrar básicamente en la movilidad por créditos semestral. Para contarles un poco de cómo funciona nuestra oficina, estamos formando parte de la Dirección de Relaciones Internacionales, que está compuesta por varias áreas, dentro de las cuales operamos nosotros. Hay una coordinación de proyectos, está el centro de idiomas y, bueno, gestión de convenios, etc. Nuestra oficina nuclea alrededor de 250 a 300 estudiantes entrantes y salientes por año, de los cuales la mayoría son estudiantes de intercambio regular, como de los programas que recién les mencionaba. Bien, bueno, a lo largo de los años, desde que existe nuestra coordinación de intercambio, hemos adquirido mucha experiencia, lo que nos ha permitido identificar algunas buenas prácticas y algunas mejoras que hemos ido incorporando a lo largo de los años. Me gustaría primero decir que por buena práctica se pueden entender varias cosas. Este concepto puede tener varias excepciones, pero a nosotros nos gustaría centrarnos en el concepto que se refiere a los recursos que fomentan y o permiten agilizar, simplificar y o estandarizar los procesos, aumentar la eficiencia, mejorar la comunicación interna y externa y mejorar la calidad global de las experiencias. Entonces, basadas en nuestra concepción de buena práctica, identificamos algunos componentes que para nosotros han ayudado a mejorar la gestión de la movilidad estudiantil, y nos gustaría compartir eso con ustedes. Una aclaración que nos gustaría hacerles también es que estas buenas prácticas no necesariamente son 100% replicables en todos los casos de todas las universidades. Son las buenas prácticas que nosotros identificamos en nuestro caso y que han funcionado y las consideramos importantes. Entonces, las buenas prácticas que identificamos en el caso de Universidad Adorto Uruguay y que vamos a presentar en nuestra presentación son, en primer lugar, la movilidad como elemento clave en la estrategia de internacionalización de nuestra universidad. En segundo lugar, la profesionalización del área. En tercer lugar, la atención personalizada. Luego, los incentivos para la movilidad. Después, el programa Padrinos, que vamos a presentar y hablar más detalladamente más adelante. Y en último lugar, la comunicación y difusión de información. Bien, respecto a la movilidad como elemento clave en la estrategia de internacionalización, queríamos destacar que Uruguay es un país con muy corta trayectoria en lo que significa internacionalización en la educación superior, por lo cual entendemos que la interacción de nuestros estudiantes y nuestros académicos con otros países es algo fundamental. Siempre la movilidad ha sido una forma muy importante de lograr que nuestros estudiantes tomen contacto con otros países y que para entonces la formación, para que sea lo más integral posible, no solamente cumpla con estándares nacionales, sino también tengan ese contacto global, porque luego van a ejercer sus profesiones en el exterior, en otros países, o en contacto con otros países dentro de Uruguay, por lo cual todo lo que es la internacionalización del currículum para nosotros es muy importante. También queremos destacar que la movilidad no debe entenderse como sinónimo de internacionalización, que es un componente muy importante de varios aspectos que hacen a la internacionalización. Y en nuestro caso, bueno, justamente este webinar trata de la gestión de la movilidad, por lo cual obviamente vamos a darle mayor trascendencia a ese tema, pero también queremos destacar que es solo uno de los aspectos que hacen a la internacionalización de la educación superior. Entonces, la movilidad se inserta en una suerte de círculo virtuoso en el cual confluyen varias formas de internacionalización, como vemos en esta gráfica, que no se ve bien acá. Bien, lo que en realidad queríamos transmitirles, que no sale en esta PPT,
es que a través de la movilidad estudiantil y el contacto que se genera con otras universidades, se generan también a veces contactos para nuevos convenios, para proyectos internacionales, como son los Erasmus Plus, por ejemplo. Pueden surgir nuevas redes de investigación, de cooperación, surgen convocatorias de becas y otro tipo de proyectos. Todos esos puntos y aspectos se entrelazan y potencian entre sí. La movilidad no es ni más ni menos importante, pero se inserta en ese círculo y potencia las demás áreas, tanto también como recibe influencia. Entonces, es eso. Bien, en segundo lugar, identificamos como buena práctica la profesionalización del área de intercambio estudiantil. Bueno, la internacionalización, como ya dijimos, estuvo presente desde los inicios de nuestra universidad, en la década de los años 90, y ha habido movilidades aisladas desde sus inicios, siendo con más frecuencia a medida que pasaban los años. Uno de los hechos más importantes que identificamos como inicio de la formalización del área de intercambio fue en el 2004, cuando se empezó a tener un registro más formal de todos los estudiantes entrantes y salientes de la universidad. Es decir, una forma de organizar y ordenar un poco la información, sistematizar la información sobre los estudiantes que entraban y que salían de la universidad. Bien, entre el año 2004 y 2007, la gestión de la internacionalización en general y de la movilidad estaba centrada en el rol del coordinador de relaciones institucionales de la universidad. Pero el coordinador de relaciones institucionales no solamente se encargaba de la parte de internacionalización de la universidad, sino también propiamente de las relaciones institucionales tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es, en el 2007 cuando se crea oficialmente la Coordinación de Intercambio Estudiantil, primero que nada, respondiendo a la creciente demanda de movilidad de parte de los estudiantes y también en un esfuerzo institucional de darle mayor protagonismo a la internacionalización y a la movilidad. Bien, junto con la creación de la Coordinación de Intercambio Estudiantil, también es importante decir que el staff que la ha compuesto siempre, han sido personas que han tenido experiencias internacionales, que manejan, el inglés, el español obviamente, y capaz que algún otro idioma, cosa de la parte de haber tenido una experiencia internacional nos permite empatizar y entender bastante a los estudiantes, las necesidades que tienen, los intereses, las dudas que puedan llegar a tener, y desde el punto de vista idiomático, obviamente saber español, inglés y algún otro idioma para facilitar la comunicación, con las universidades con las que trabajamos y también con los estudiantes entrantes. En los inicios la coordinación funcionaba de una forma bastante desestructurada, o sea, no tenía procesos estandarizados ni convocatorias estructuradas. En el caso de los estudiantes salientes, básicamente funcionaba de la siguiente forma. Un estudiante tenía un interés particular por irse a un destino, a una universidad en una ciudad determinada, entonces se presentaba en la oficina, se veía si había cupos en esa universidad, se veía si era viable el intercambio y se procedía con la aplicación, la postulación. Esto era, durante un tiempo fue sostenible porque la demanda no era tan grande, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que esto, a medida que crecía la demanda por la movilidad, era insostenible y además tenía únicamente en cuenta el factor orden de llegada. O sea, el que primero llegaba, primero tenía el cupo. Y esto no era del todo justo ni del todo objetivo, porque se premiaba el tiempo y no tanto los méritos individuales. Entonces, a partir de 2008 más o menos, se empezaron a hacer 2 convocatorias anuales, en las que los estudiantes tenían un deadline para presentar su postulación, y se empezó a tener en cuenta, los méritos individuales, es decir, el promedio y el avance en la carrera a la hora de asignar los cupos, lo cual transformó este sistema en algo un poco más justo y objetivo. El estado de situación actual en términos de los estudiantes salientes es el siguiente, para que sepan más o menos cómo procedemos a la hora de ver las postulaciones. En primer lugar, los estudiantes salientes tienen que tener una entrevista de asesoramiento con nosotros, con
la coordinación de intercambio estudiantil, básicamente para ver todos los detalles prácticos que hacen a la postulación y al intercambio. Es decir, ahí les contamos cómo es, qué fechas tienen que tener en cuenta para presentar las postulaciones, cuáles son los requisitos de idioma, bueno, las opciones de intercambio, o sea, qué destinos tienen para elegir, y demás cuestiones de índole más práctica. En segundo lugar, es fundamental que tengan una reunión con sus coordinadores académicos. Esto por dos motivos principales. En primer lugar, porque para iniciar todo el proceso de intercambio, nosotros en la coordinación necesitamos tener el aval académico, o sea, es decir, que los coordinadores académicos estén al tanto de que el estudiante se quiere ir de intercambio y estén de acuerdo, crean que está en condiciones académicas de hacerlo. Y en segundo lugar, para que los estudiantes hablen con sus coordinadores académicos sobre el tema del reconocimiento de créditos que se va a hacer con posterioridad a su intercambio, para asegurarse de que van a cursar materias que les van a servir a la vuelta y que les van a contar, digamos, para su título universitario. En tercer lugar, tienen que completar un formulario de postulación, que esto se hace de manera online, que básicamente busca reunir información personal que va a ser necesaria para hacer la nominación a la universidad después, y también, bueno, ahí ponen la elección de las universidades a las que les gustaría postularse, siempre en orden de preferencia. En cuarto lugar, tienen el requisito de pagar una tasa de intercambio, que luego les vamos a hablar con más detalle de qué es esta tasa. Y en quinto lugar, bueno, tienen que presentar documentación complementaria, que en general se trata de certificados de idioma, en general son certificados de idioma en realidad. Luego de que esto hace a la postulación para el intercambio. Luego de hacer la postulación, se procede, con la asignación de cupos que se hace en base a méritos. Básicamente lo que tenemos en cuenta a la hora de asignar los cupos es, en primer lugar, el promedio académico que tienen y después la cantidad de créditos o el avance en la carrera que están cursando, que también consideramos como algo importante. Una vez que asignamos los cupos, nominamos a los estudiantes en las universidades de destino correspondientes. Es decir, notificamos a las universidades con las que tenemos acuerdo que van a ir nuestros estudiantes en el siguiente semestre o el siguiente año académico. Luego, durante la experiencia siempre hacemos un seguimiento con los estudiantes, quedamos a la orden, tratamos de mantener el contacto, sobre todo si hay alguna eventualidad, para tratar de ayudarlos a resolver los temas que vayan surgiendo. Tanto a nivel práctico como a nivel académico también funcionamos como nexo entre la parte administrativa y académica, si se quiere. Bien, después cuando están por volver del intercambio, les exigimos un requisito a los estudiantes que es la presentación de un informe internacional. Es decir, antes de hacer el reconocimiento de créditos, les pedimos a los estudiantes que hagan un informe internacional. Este informe internacional, en realidad los estudiantes eligen el formato que más les gusta, puede ser un álbum de fotos, un video. Lo más común es que hagan un cuestionario con preguntas que ya están estipuladas, que nosotros les damos, y a través de este cuestionario se busca indagar un poco en cómo fue su experiencia, tanto desde el punto de vista personal, desde qué desafíos personales tuvieron, en qué notan que crecieron y ese tipo de cosas, y también tiene una parte que va a indagar un poco en la información práctica, es decir, dónde consiguieron el alojamiento en ese destino, qué seguro médico llevaron, cómo era la evaluación, el mecanismo de evaluación en la universidad de destino y demás preguntas de índole más práctica. Lo que buscamos con esto es, obviamente tener un feedback de la experiencia que tuvieron, pero sobre todo tenemos la idea de que esto sea como un condensado de información que después podamos compartir con estudiantes que a futuro tengan interés en ir al mismo destino. También obviamente le ponemos a disposición el contacto de los estudiantes que ya fueron, pero nos parece una forma bastante interesante de tener bien condensada información que es bastante crucial a la hora de elegir un destino o de empezar a organizarse para irse a un destino específico. Entonces, una vez que recibimos este informe internacional, esperamos a recibir los certificados de calificaciones y cuando llegan empezamos con el trámite de reconocimiento de créditos. Entonces, básicamente, ahí termina un poco la experiencia de intercambio en lo que hace a las cuestiones procedimentales y prácticas. Muy bien. Y respecto a la situación de los estudiantes entrantes, porque es una de las cosas que también queríamos destacar, que al profesionalizar el área un poco más, hicimos una división de áreas de estudiantes entrantes y salientes,
en la cual los estudiantes cuentan con un referente para cada situación, pero también destacar que cada una de nosotros puede suplir a la otra. Si yo, por ejemplo, un día no estoy, viene un estudiante del exterior, también puede ser atendido por ella perfectamente, solo que en la diaria, en la operativa, nos facilita mucho y da mayor orden a la gestión de los estudiantes al saber cada uno de ellos con quién debe hablar e interactuar permanentemente. Entonces, respecto a la situación actual de los estudiantes que entran a nuestra universidad, contarles que también hubo ahí, en ese proceso de profesionalización, se establecieron procesos más estructurados y más ordenados que les queremos presentar a continuación. Por un lado, tenemos 2 fechas al año en las cuales recibimos nominaciones de nuestras universidades socias y ahí, a raíz de esas nominaciones, las postulaciones de los estudiantes. Antes, cuando empezamos, hace muchos años atrás con esto, recibíamos después los formularios de postulación y todos los documentos de respaldo en formato impreso por correo. Desde hace unos años ya implementamos un sistema online en el cual los estudiantes reciben simplemente un enlace después de la nominación, donde ponen sus datos personales, universidad de origen, y donde también deben adjuntar ciertos documentos de respaldo, como por ejemplo un certificado de idioma, una fotocopia de su pasaporte y un seguro médico si ya lo tienen en ese momento, si no lo pueden presentar más adelante. Más o menos un mes después de recibir esa postulación formal, enviamos una carta de admisión. La tasa de admisión de nuestros estudiantes de intercambio es bastante alta, porque confiamos en el criterio de selección de nuestras universidades socias, o sea, confiamos que hay un proceso de selección detrás y que entonces normalmente aceptamos a los estudiantes que nos presentan como estudiantes de intercambio. Donde nosotros ponemos mayor control, tal vez, sea en la parte de la prueba del nivel de idioma, porque la mayoría de nuestros cursos se dictan en idioma español y es muy importante que los estudiantes que vienen a nuestra universidad que tengan ese nivel de español necesario y suficiente para poder seguir los cursos sin problemas. Entonces ahí ponemos mayor énfasis en el momento de la admisión y también en algunos casos después ponemos a los estudiantes en contacto con sus áreas académicas aquí en la universidad para que evalúen bien si las materias que eligieron para cursar aquí son las adecuadas. En caso que tengan un nivel muy avanzado para una materia o entendemos que capaz que con lo que cursó previamente no estaría en condiciones de cursar esa materia, ahí se prevé una revisión del plan de estudios, pero ahí ya no se trata de una admisión general a la universidad, sino más bien a la admisión a una materia en particular. Como alguien acá está queriendo hacer una pregunta, me parece, si te parece bien, Ezequiel, dejamos las preguntas para el final, porque así las ordenamos y damos la oportunidad a todo el mundo a hacer las preguntas, si te parece bien. Muchas gracias. Como cuarto punto, junto con la admisión, con la carta de admisión, los estudiantes reciben información práctica. Por ejemplo, les damos la opción de ser recogidos en el aeropuerto en un taxi sin costo para el estudiante, o sea, el estudiante simplemente nos envía sus datos de llegada y lo vamos a buscar al aeropuerto y lo llevamos a su domicilio en Montevideo. Ofrecemos también una guía para estudiantes internacionales, que es como un librito en el cual le presentamos información de la universidad, información de fechas importantes del semestre, el funcionamiento de la biblioteca, oportunidades para hacer deportes, cómo abrir una cuenta bancaria y otros detalles más que le deben facilitar su llegada a nuestra universidad y país. También los ayudamos a abrir cuentas bancarias, que es un trámite un poco engorroso en Uruguay, porque requiere de mucha documentación de respaldo. Entonces tenemos convenios con bancos que nos ayudan a abrir las cuentas y donde nosotros podemos aportar esa información adicional y facilitar así el proceso de apertura de cuentas. También manejamos una base de datos con opciones de alojamiento para los estudiantes que mantenemos actualizada durante todo el semestre siempre y vamos aportando datos nuevos a medida que nos llegan. Y esa base de datos la reciben los estudiantes para que después puedan ellos mismos buscar y identificar algún alojamiento para quedarse.
Nosotros no asignamos los alojamientos a los estudiantes porque entendemos que no podemos prever cuáles son sus expectativas, sus necesidades, entonces es mejor que ellos mismos lo elijan, pero nosotros más de una vez recibimos estudiantes en nuestras oficinas y levantamos nosotros mismos el tubo para hacer una llamada a algún proveedor para preguntar o coordinar una entrevista con algún alojamiento, como para darles una mano. También les facilitamos información sobre los cursos, es decir, contenidos de cursos, una estimación de créditos STS, también los horarios y les facilitamos información acerca de cómo realizar la matriculación. También antes de comenzar el semestre les abrimos un grupo en Facebook donde los invitamos a todos a participar y les da la oportunidad de ellos mismos interactuar antes de llegar a Uruguay y tener contacto con los demás estudiantes y tal vez sus padrinos, que les vamos a explicar después en mayor detalle, antes de llegar a Uruguay y ya tener ese contacto y posibilidad quizás también de coordinar algún alojamiento conjunto o algo así. Bien, entonces también, como les decíamos, a los estudiantes antes de llegar se les asigna un padrino. Vamos a presentar el programa más adelante en la presentación, pero básicamente se trata de un programa que fomenta o busca fomentar la integración de los estudiantes internacionales con los estudiantes locales. Les asignamos a cada estudiante internacional un padrino, que es como un mentor, que lo debe ayudar al estudiante en sus primeras semanas o días en Uruguay. Bien, también al llegar a Uruguay y una semana antes del comienzo de clases aproximadamente, realizamos una orientación de bienvenida, que es una jornada en la cual reunimos a todos los estudiantes y los padrinos, invitamos a actores claves de la universidad para que puedan interactuar y para que también podamos darles información sobre la universidad, sobre el semestre, sobre fechas importantes, sobre la matriculación en los cursos y demás detalles administrativos. Y también es una buena manera para conocernos cara a cara y así tener un mejor contacto con ellos después. Después, los estudiantes, cuando llegan un poquito antes del comienzo del semestre, se pueden matricular en las materias. Ese fue uno de los temas que mejoramos muchísimo en los últimos años, porque fue un tema que nos causaba muchos dolores de cabeza, porque había muchos actores involucrados en la inscripción de estudiantes y era bastante caótica y lenta. Entonces lo que logramos finalmente es en equipo con nuestro grupo de informática, con los responsables de informática de la universidad, preparar la plataforma de inscripciones de tal manera que también los estudiantes internacionales se puedan matricular en línea y desde sus casas. Entonces hoy en día tenemos un sistema mixto en el cual los estudiantes se pueden matricular por sus propios medios en las materias que les interesan, pero donde nosotros también podemos inscribirnos nosotros mismos en la oficina si hay algún problema o hay algún inconveniente a la hora de inscribirse. Entonces, en ese sistema mixto logramos que la matriculación de los estudiantes se hace con mucho mayor agilidad y rapidez y logramos en el 98% de los casos que los estudiantes estén matriculados antes de comenzar las clases y así tienen que hacer solamente algunos ajustes en los primeros días de clase, lo cual soluciona enormemente ese tema. Bien. Bien, como tercera buena práctica que nos gustaría compartir con ustedes es el tema de la atención personalizada. La atención personalizada es algo muy importante para nuestra universidad en general. Es algo en lo que se trata de estar siempre presentes en las experiencias de los estudiantes. Y en nuestra coordinación de intercambio también es algo que consideramos. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Se ve la presentación? Porque tuvimos unos problemas recién que no se veían la PPT. Sí. Sí se ve bien. Seguimos porque ahora la se ve bien. Perfecto. Como les decía, la atención personalizada es algo muy importante para nuestra universidad en general, es algo que se cuida mucho y en nuestra oficina lo mismo, porque básicamente nos gusta acompañar a los estudiantes en sus experiencias lo más personalmente posible. Entonces, en este sentido,
Bueno, nuestra oficina funciona en base a un sistema de puertas abiertas, es decir, que estamos siempre disponibles para que los estudiantes vengan cuando quieran. Además tenemos un horario bastante extenso de atención, que va desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, lo que nos permite en realidad estar en contacto con los estudiantes que vengan en cualquiera de los turnos de cursos que ofrece la ORT, tanto de mañana como de tarde como de noche. Y nuestra oficina está ubicada, bueno, junto con rectorado, bueno, donde está también vicerrectorado académico, donde está la Dirección de Relaciones Internacionales, así que es relativamente fácil ubicarla. En ese sentido, bueno, a pesar de funcionar en un sistema de puertas abiertas, también siempre intentamos, bueno, agendar las reuniones que sea posible agendar para poder disponer de un tiempo específico para un estudiante. Pero siempre estamos disponibles para que puedan venir a consultarnos lo que quieran, tanto estudiantes entrantes, como estudiantes salientes, como estudiantes interesados o quien quiera. Una cosa importante, bueno, en el caso de los estudiantes salientes, como ya dijimos, es que insistimos mucho en tener una reunión individual de asesoramiento con ellos. Hacemos bastante hincapié en que sea individual para poder prestar atención al caso concreto, tener en cuenta las motivaciones, los objetivos de cada estudiante caso a caso. A veces vienen con algún amigo o con alguien que tiene los mismos intereses, obviamente no hay ningún problema, pero tratamos de tener esa distancia más personal para poder ver el caso con todas sus particularidades. Durante todo el proceso de postulación, de intercambio, ni hablar, quedamos súper disponibles. Siempre tienen acceso bueno, a nuestra cuenta de mail o el teléfono. Y en el caso de los estudiantes entrantes, el sistema es igual de abierto, funcionamos de 9 a 7 de la tarde, estamos siempre disponibles, pero en el caso de los estudiantes entrantes hay una diferencia, que es que a ellos también les damos nuestros números de teléfono celular, justamente para que puedan bueno, tener un contacto de ORT con quien puedan comunicarse en caso de que tengan alguna eventualidad, alguna duda o algo fuera de horario de atención de la oficina, para que puedan tener un respaldo en caso de que lo necesiten. En el caso de los estudiantes entrantes también, nuestra oficina, la coordinación de intercambio, funciona como un nexo entre la parte administrativa y la parte académica, es decir, que los estudiantes, si quieren hacer una modificación en su elección de materias, o tienen algún problema con alguna materia, o quieren hacer un trámite, pueden venir a nosotros y nosotros nos encargamos de articular y contactar a las personas que, ya sea del ámbito administrativo o del ámbito académico que correspondan, para tratar de solucionar bueno, el tema que sea. Y por último, bueno, en lo que hace a la atención personalizada, nos gustaría decirles que para nosotros es muy importante siempre tratar de reducir lo máximo posible los tiempos de respuesta, es decir, que ningún mail, ninguna llamada, ninguna consulta quede sin responder por un periodo muy largo de tiempo, para poder hacer las cosas lo más dinámicamente posible y que los problemas tengan rápida solución. Después identificamos, a ver. Bien, cuarto tema de los incentivos para movilidad. Ahí nos gustaría, pudimos identificar como 5 recursos principales que nos ayudan a incentivar la movilidad entre nuestros estudiantes para que sea más masiva, más fácil de acceder. En primer lugar, eso tanto para los estudiantes entrantes como para los salientes. En primer lugar, con respecto a los estudiantes que salen de nuestra universidad, destacamos que tenemos muchas materias electivas en nuestros programas de estudio, lo cual facilita la transferencia de créditos al regreso. Eso a los estudiantes que salen les da mayor flexibilidad a la hora de elegir sus materias en el exterior, porque no necesitan una correspondencia 100% con las materias que tienen en ORT. Y eso nos ayudó mucho a abrir los destinos y que puedan elegir más libremente, porque son materias que no necesitan un equivalente tal cual. ¿Sí? Después, en segundo lugar, la tasa de intercambio y la exención de pagos que María Noel ya mencionaba al principio. Hay que entender para esto que la universidad es una universidad privada sin fines de lucro, y por eso aquí los cursos son pagos normalmente. Los convenios, o por lo menos la gran mayoría de los convenios de intercambio que manejamos, prevé que los estudiantes siguen pagando en su universidad de origen y no pagan en la universidad de destino. Entonces, con respecto a eso, la universidad decidió hace unos años atrás ya
exonerar a los estudiantes del pago de tasas durante su intercambio estudiantil, o sea, se van al exterior, no pagan la matrícula en nuestra universidad, pero sí pagan una tasa de inscripción, de modo de inscripción, cuando se inscriben en el programa de intercambio. Esa tasa de intercambio equivale más o menos a una mensualidad, o sea, es una sexta parte de lo que pagarían normalmente por un semestre en la universidad, por lo cual no funciona muy bien como incentivo para que sea más fácil salir de intercambio. Y que en lugar de destinar ese dinero a la matrícula de nuestra universidad, que puedan utilizar ese dinero para pago de pasajes, manutención en el exterior y demás. Y justamente eso se hizo con ese objetivo, para fomentar la salida de esos estudiantes. Bien, como tercer incentivo, identificamos los cursos de idiomas. En la órbita de Relaciones Internacionales, ENORT, funciona un centro de idiomas que ofrece, y promueve cursos de idiomas, de 8 idiomas. Básicamente, está el portugués, el inglés, el francés, el coreano, el chino, entre otros. Se ofrecen respaldados además por instituciones muy reconocidas, y los estudiantes de nuestra universidad tienen un descuento para cursar estos idiomas. Esto lo identificamos como un incentivo para la movilidad, teniendo en cuenta que hay estudiantes que antes de hacer su intercambio se dan cuenta de que quieren ir a un destino en el que no dominan la lengua o saben un poco y quieren pulirla o quieren practicarla, entonces tienen la oportunidad de estudiar el idioma, practicarlo antes de irse, con algunos beneficios por ser estudiantes de nuestra universidad. En cuanto al incentivo del lado del idioma para los estudiantes entrantes, también dentro de la órbita del Centro de Idiomas que funciona en NORT, se ofrece un curso de español para extranjeros que es gratuito y se dicta todos los semestres, y se ofrece a los estudiantes entrantes para que puedan mejorar, pulir, practicar su español y para que el tema idiomático sea más llevadero o mejor durante su experiencia de intercambio en nuestra universidad. Bien, como cuarto incentivo identificamos las materias en inglés. En nuestra universidad se ofrecen algunas materias totalmente dictadas en inglés. Y esto sin duda que lo que busca es aumentar el público objetivo y que no sea excluyente, digamos, para aquellos que solamente, saben español o tienen una certificación de español, sino también para aquellos que son angloparlantes o, para algunos que vengan a tomar algunos cursos en español y también tengan la posibilidad de estudiar en inglés. A su vez, estas materias en inglés también pueden ser cursadas por estudiantes locales, lo cual, en primer lugar, para aquellos que luego van a hacer una movilidad a un lugar que no sea hispanohablante, les permite tomar contacto con lo que es una clase dictada en inglés. Y para aquellos que no van a hacer una movilidad, para que tengan también la oportunidad de, tomar una clase en otro idioma, a pesar de que sean en el mismo país. En quinto lugar, y el último incentivo que nos gustaría nombrar es el tema de la emisión de los certificados en inglés y la información de los STS. Básicamente, hace un tiempo empezamos a emitir los certificados de calificaciones de los estudiantes entrantes, tanto en español como en inglés, y también se empezó a incluir información sobre las equivalencias de STS del sistema de créditos europeo, justamente para facilitar un poco el reconocimiento de créditos cuando vuelven a sus universidades de origen y para que sea más claro las equivalencias y la transferencia de créditos. Bien. Como quinto punto, volvemos a lo que hablábamos del programa Padrinos, que ya introdujimos brevemente al principio. Básicamente lo que hizo en el 2007, cuando empezamos a formalizar todos los procesos de inscripción, de intercambio, y cuando empezó a profesionalizarse el área, nos dimos cuenta que muchos de los estudiantes internacionales que venían no se integraban casi nada o nada con los estudiantes locales. Entonces, ante esa situación, creamos un programa Padrinos que existe en otras partes del mundo, en otras universidades, llamado Buddy Programs o programa Amigos. Tiene diferentes nombres, no lo inventamos nosotros, pero tomamos la idea y la introdujimos acá, y lo que hace es que cada estudiante recibe aquí, antes de llegar a Uruguay, un mentor o padrino que lo guía y ayuda durante las primeras semanas en Montevideo, con el fin de
ofrecerle al estudiante entrante la posibilidad de interactuar con un estudiante de su edad, de su propia carrera, o sea, idealmente de su propia carrera, pero a veces del mismo campus por lo menos, para así conocer mejor la ciudad, saber cómo manejarse, descubrir cómo tomarse el ómnibus, ese tipo de cosas. Y también para conocer mejor el sistema y el funcionamiento de la universidad de un par, y no tanto de nuestra oficina, que también sigue en contacto con ellos durante todo ese proceso. El programa viene desarrollándose con mucho éxito desde el 2010, o sea, de hecho, despierta mucho interés entre nuestros estudiantes y por suerte siempre tenemos más padrinos que estudiantes internacionales, lo cual hace que muchos estudiantes cuando llegan cuentan con 2 o 3 padrinos a veces, y es una muy buena manera de fomentar el contacto con los estudiantes locales y con los estudiantes internacionales, y permite también a los estudiantes que no tienen la posibilidad de salir de intercambio o bueno, porque no pueden o no quieren, tener la experiencia internacional en casa, que es lo que tratamos de promover un poco así también. Y el programa no solo apunta a ayudar al principio, sino que también tenemos una especie de comisión de eventos donde los estudiantes organizan salidas, paseos, actividades culturales. Por ejemplo, todos los semestres tenemos una cena internacional en la que pueden participar todos los estudiantes y sus padrinos, y donde cada uno cocina un plato típico de su país, uruguayos y extranjeros, todos juntos, y luego hay una votación por el plato más, bueno, el plato que más gustó, ponele, y el postre más rico. Y ese evento ya es tradicional desde hace unos años y siempre se disfruta muchísimo. Y bueno, es, como decíamos, una oportunidad para también tener una experiencia internacional sin salir de Uruguay, sin salir de la universidad. Bien, bueno, como última buena práctica que nos gustaría presentarles, está el tema de la comunicación y difusión. Bien, en realidad a lo largo de los años desde que existe la coordinación de intercambio se han hecho bastantes esfuerzos por mejorar el tema de la comunicación tanto interna como externa, pero los hechos más notorios que identificamos tienen que ver con la difusión de la información para nuestros estudiantes. La realidad es que cuando se creó la coordinación de intercambio estudiantil, la información sobre los procesos de intercambio en lo que hace a los requisitos, a las fechas, a los destinos posibles y demás, era algo que se manejaba más que nada en el boca a boca. O sea, un estudiante le contaba a otro o se contaban entre sí, pero no había un lugar donde estuviera estandarizada y la información. También se podían enterar en algunas charlas esporádicas que se daban, pero como dije, no estaba estandarizado. Entonces, bueno, fue en lo que más se ha hecho hincapié en mejorar, básicamente en crear una estrategia de comunicación que prevea que la información llegue a todos como corresponde. En ese sentido, hoy en día, bueno, contamos lo más importante con una página web que tiene información, tiene toda la información básica necesaria disponible para ser consultada en cualquier momento. Hay información tanto para los estudiantes salientes sobre cómo son los procesos, las fechas, lo que hay que tener en cuenta para postularse para el intercambio, y también hay información sobre becas, convocatorias, también hay información para estudiantes entrantes de cómo hacer sus postulaciones, qué certificados de idioma pedimos y demás, información sobre cursos. Hay mucha información que permite, por lo menos, empezar a un estudiante a organizarse, ya sea en su movilidad saliente, entrante, o en el tema de las convocatorias y becas también. Además, entonces, de la página web con la que contamos, bueno, las coordinaciones académicas también informan mucho a los estudiantes. Muchas veces son el primer contacto que un estudiante tiene cuando expresa su interés en realizar una movilidad, así que esto es algo fundamental. También, manejamos mucho las redes sociales, sobre todo hacemos muchos posteos en Facebook, en Twitter, en Instagram, más que nada. También, usamos el mail como medio de comunicación, mandamos comunicaciones por correo electrónico. Hacemos charlas informativas también cada semestre, tratamos de hacerlo en todas las facultades para difundir la información de forma igual. También tenemos folletos impresos, que ahí en la presentación pueden ver 2 de ellos. Uno que en realidad es para estudiantes que vienen a ORT, el primero, que dice Uruguay, y el de abajo es para difundir acá entre nuestros estudiantes. Y también
esporádicamente participamos en algunas ferias de universidades en las que también nos vamos a conocer, sobre todo con bueno, otras universidades. Para nosotros la comunicación es algo fundamental, no solamente para dar a conocer las oportunidades que brindamos a nuestros estudiantes y las posibilidades que hay, sino también para darnos a conocer tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Otra cosa importante, creo que es la última, desde el punto de vista de comunicación interna, algo que hemos estado haciendo es mantener reuniones con las coordinaciones académicas de las carreras que hay en ORT. En primer lugar, para, bueno, explicarles bien en detalle, actualizarlos en la información que manejan, bueno, comentarles, repasar el tema de los procesos, de las postulaciones, para que ellos después puedan transmitirle a sus estudiantes bien cómo son los procesos y todo lo que tienen que hacer, porque como dije muchas veces, los coordinadores académicos son el primer punto de contacto cuando un estudiante se quiere ir de intercambio. Y bueno, y después, obviamente, también para intercambiar comentarios, sugerencias y demás, y para tener feedback, porque al igual que como los estudiantes a veces primero se dirigen a los coordinadores académicos cuando quieren irse de intercambio, cuando vuelven muchas veces también son el primer punto de contacto que tienen con la universidad. Entonces los coordinadores muchas veces tienen un feedback muy valioso para nosotros de cómo fueron las experiencias y demás, que la verdad que nos parece muy importante. Bien, y respecto a ese tema de la interacción con los coordinadores y otros actores de la universidad, queríamos también destacar que todos los esfuerzos de la gestión de la movilidad estudiantil y también de la estrategia de internacionalización nunca puede ser un esfuerzo único de la oficina de intercambio o de una oficina de relaciones internacionales. Siempre intervienen otros actores, desde las autoridades de la institución hasta los administrativos. Es un gran trabajo en equipo y para que una movilidad estudiantil sea exitosa y la internacionalización se dé, es siempre importante que todos los actores de la universidad se apropien de ese cometido y lo logren como un trabajo conjunto y en equipo. Y bueno, y con eso nos despedimos. Muchas gracias por su atención y les dejamos ahora el espacio para realizarnos preguntas. Muchas gracias. Hola de nuevo. Gracias, Muchas gracias por su presentación. Muy ilustrativa, muy interesante. Vamos a esperar ahora que lleguen las preguntas. Ezequiel, por el número de participantes no podemos darles voz. Si nos escribes tu pregunta en el chat, con todo gusto la retomamos y la leemos. Bueno, en lo que llegan las preguntas y mi colega Ismael, que está aquí también en la Universidad de Guadalajara, nos ayuda a ponerlas visibles en un PowerPoint, les comento nuestros siguientes webinars. Nuestro proyecto concluye en octubre, entonces hemos tenido la fortuna de poder presentar más de los webinars requeridos o propuestos en el proyecto. Entonces, Miriam, ¿podríamos silenciar su micrófono un momento? Gracias. Sí, cómo no. Yo hablo y perfecto, gracias. Entonces tenemos todavía 5 webinars más que vamos a presentar. Vamos a tener 2 por parte de los socios europeos. Uno va a ser sobre la gestión y la gestión financiera y la gestión administrativa de los proyectos Erasmus+, que van a presentar nuestros socios de Alicante. Otro que van a presentar nuestros socios de la Munster University of Applied Sciences, que va a ser sobre la vinculación empresa-universidad. Y 4 webinars más de nuestros propios socios del proyecto. Tenemos ya las primeras preguntas. Y voy a leer la pregunta y silencio mi micrófono para que ustedes puedan hablar. ¿Está bien? Mariana Rivera de la UNRN de Argentina nos pregunta, ¿cómo incentivan a los estudiantes ORT a postular para ser tutores? Hola. Hola. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que el programa mismo se promociona solo, o sea, no les damos ningún dinero ni ningún beneficio a los estudiantes para que puedan participar.
Uruguay es un país que, si bien tiene una fuerte tradición migratoria, tenemos muy pocos extranjeros en nuestras universidades y a los estudiantes les genera mucho interés en interactuar con estudiantes de otros países y por suerte siempre fue muy fácil contar con los tutores y para que sean padrinos en nuestra universidad. Lo que hacemos es una vez al año hacer una convocatoria a todos los estudiantes de nuestra universidad desde el segundo semestre en adelante con la invitación de participar y habilitamos un formulario en línea para que se puedan inscribir. Y ahí normalmente recibimos más de 100 inscripciones y podemos utilizar estas inscripciones a lo largo de todo el año. También avisamos y invitamos particularmente a los estudiantes nuestros que se van de intercambio a modo de, bueno, para que puedan después ofrecer su experiencia internacional reciente y sus ganas de seguir vinculados al programa al regreso. Entonces, por suerte, en ese sentido, nunca nos resultó difícil reclutar estudiantes para el programa. La siguiente pregunta también es relacionada con bien. Programa de padrinos. Bien, va un poco en esa línea también. Adelante. Muy bien, o sea, ¿cómo hacemos las convocatorias? Y cómo asignamos los padrinos para cada estudiante internacional. O sea, nosotros, como decíamos, hacemos una convocatoria que a través de nuestros coordinadores administrativos enviamos una invitación formal al programa donde damos información básica de cómo funciona, de qué se espera de un padrino, que de hecho esa información, si la quieren buscar, está presente también en nuestra página web. Y ahí les damos un un formulario de inscripción digital donde ellos entran y ponen sus datos personales, pero también algunas cosas como intereses, qué estudian, qué les interesa, qué les gusta hacer en su tiempo libre y cómo se describen como personas, básicamente eso. Y tratamos entonces de recabar toda esa información y hacer un match con los estudiantes que entran y que reciben un formulario similar. Y tratamos de que sean, dentro de lo posible, de edades similares, con intereses similares, pero que fundamentalmente también sean del mismo campus, porque nuestra universidad tiene, bueno, 2 campus, uno en el centro y otro en otro barrio, y tratamos de que por lo menos compartan el mismo campus, de modo de, bueno, poder ayudar en la parte de conocer la universidad y moverse en ese barrio. Entonces, así es más o menos. Lo hacemos artesanalmente, todavía no logramos ningún algoritmo para asignar los padrinos, pero así también los conocemos a través del formulario y nos ha ayudado. Y lo otro que hacemos, antes de cada comienzo del semestre, invitamos a los padrinos nuevos para darles información de cómo funciona el programa, qué esperamos de ellos, qué significa ser padrino, qué tipo de beneficios o cosas diferentes tienen los estudiantes de intercambio cuando vienen. Por ejemplo, les explicamos lo del servicio de transporte que les enviamos al aeropuerto, porque a veces piensan que tienen que ir a buscarlos y nosotros lo hacemos en realidad, o que cómo funcionan los periodos de exámenes que se dan en otro periodo y otras cosas prácticas como para que ellos estén lo más informados posible de la dinámica de la recepción de estudiantes internacionales y también estar siempre a disposición si tienen preguntas o necesitan cualquier cosa. Bueno, la tercera pregunta. Sí. Bien, los integrantes de la base de datos de alojamiento que se le envían a los estudiantes internacionales. En realidad esto es relativamente libre, en general nos llegan a nosotros las solicitudes para publicar apartamentos o casas, habitaciones, residencias. Lo que nosotros hacemos, en primer lugar, es mandarles un formulario a los dueños de los apartamentos, casas o a los responsables que vienen a expresar su interés en publicar. Les damos un formulario en el que tienen que especificar sus datos de contacto, las características del alojamiento y básicamente eso. Y todo lo unificamos en una planilla que luego compartimos con los estudiantes. Dentro de lo posible tratamos de hacer visitas a los alojamientos que publicamos. A veces es posible, a veces no, pero siempre lo intentamos para estar más seguros de que estamos publicando cosas que se adecúan más o menos a lo que en general es de interés de nuestros estudiantes.
Y bueno, básicamente después les compartimos la lista y queda a criterio de ellos, bueno, contactar a los dueños de los alojamientos. Básicamente ellos leen las condiciones del alojamiento y van contactando y van consultando por su cuenta, en realidad, ¿no? Exacto, sí. Sí. Sí, podemos enviarte el mail del cuestionario que enviamos a los estudiantes para el informe internacional. Sí, con mucho gusto, te lo podemos facilitar, Luz Martín. Ningún problema, te lo enviamos por mail. ¿Los estudiantes salientes son únicamente estudiantes de la ORT? Sí, en nuestro caso sí, porque los estudiantes salientes los mencionamos así a los estudiantes nuestros, o sea, de nuestra universidad que buscan hacer una movilidad. Tienen que siempre ser estudiantes ya con 2 años de carrera, o sea, normalmente se van en su tercer año de estudios, a veces más adelante, pero rara vez antes de eso. Bueno, se desapareció otra vez la presentación, pero María Alejandra, también a ti te podemos pasar la presentación, con mucho gusto, el formulario para las preguntas. Estamos subiendo las siguientes preguntas. Muy bien. Ok. Sí. Bien, Lucila, también te podemos pasar el cuestionario para los estudiantes. ¿Cómo financian los eventos para los estudiantes internacionales incoming, por ejemplo, la comida internacional que mencionaron? Bien, gracias Sara por la pregunta. Nosotros destinamos un monto que es propio nuestro para arrendar un salón para realizar la cena. De hecho, cada estudiante compra los ingredientes de su propia comida, o sea, nosotros cuando llevamos comida la aportamos nosotros, pero lo que hacemos como institución, el gasto que damos como institución es el alquilar el salón, porque en nuestra universidad lamentablemente no tenemos espacio para hacer un evento de estas características, o sea, es difícil hacerlo en las instalaciones de la universidad, por lo cual siempre alquilamos un pequeño salón donde se puede hacer, donde ya proveen vajilla, platos, etc. Se hace convocatoria para la movilidad de semestres avanzados. ¿Cuál es el proceso que realizan quienes desean realizar proceso de doble titulación? Bueno, en cuanto a la movilidad de semestres avanzados, sí, los estudiantes en realidad es como que quedan habilitados a partir del segundo año para postularse a intercambio y lo pueden hacer durante toda su carrera a partir de entonces, siempre y cuando no estén recibidos, o sea, no hayan obtenido su titulación. Así que en ese sentido, a partir del segundo año, cuando quieran, pueden postularse. Desde el punto de vista, bueno, de la antigüedad o del avance de su carrera. En cuanto al proceso para realizar procesos de doble titulación, en realidad ese es un tipo de movilidad que es de los que manejan las facultades por su cuenta, en realidad. Entonces, esos procesos básicamente lo centraliza la carrera o la titulación, digamos, que brinda la posibilidad de hacer una doble titulación con otra institución. Exacto. En realidad, sí. Sí, tal vez si hay interés en cómo es el proceso, podríamos ponernos en contacto con el que realiza ese tipo de doble titulación, que tenemos un convenio particularmente para eso, pero no tenemos mucha información al respecto nosotras porque no lo gestionamos en nuestra oficina. Respecto a qué nivel de español exigimos, un mínimo sería B1 del marco de referencia europeo, o sea, un nivel intermedio bajo, idealmente B2, pero mínimo B1. Bueno, no tenemos como proyecto pensado realizar movilidad para ese tipo, pero siempre hay, programas que tocan tangencialmente ese tema. Por ejemplo, hay un proyecto que fue creado por estudiantes de nuestra universidad que se llama Proyecto Colibrí, que busca realizar actividades con una escuela en un contexto
vulnerable en Montevideo, con la idea de llevar estudiantes internacionales a esas áreas para que puedan interactuar con los niños ahí en esa escuela, que es una zona donde los niños habitualmente no tienen contacto con otras culturas, otras nacionalidades. Entonces eso les facilita a los, por un lado, a los estudiantes, los niños de esa escuela, entrar en contacto con otros idiomas, con otros países, y a su vez darle a los estudiantes nuestros que vienen de intercambio la oportunidad de conocer otra realidad de Montevideo fuera del contexto de una universidad privada. Y eso nos ha funcionado muy bien, es un lindísimo proyecto que estamos realizando ya desde el 2011, o quizás antes, creo que era desde el 2011, el primer año. Y eso como proyecto que viene funcionando desde hace unos años. ¿Reciben estudiantes para estancias cortas para realizar procesos de talleres de transferencia? Sí, también gestionamos en nuestra oficina cursos de verano, por ejemplo, de 3 semanas. Eso es un ejemplo, todos los años recibimos un grupo de estudiantes de Australia para que aprendan español, que es un programa que articula tanto las clases de idiomas con actividades como para ir al carnaval o conocer algún museo de Montevideo, pero también hacen paseos a Colonia, Punta del Este o algunas otras zonas de interés turístico. Y también esos estudiantes reciben padrinos y reciben... Si viven como la experiencia de intercambio más condensada, en cuestión de 3 semanas. Y hemos tenido grupos de Estados Unidos en proyectos, en programas de tecnología que reciben nuestra Facultad de Ingeniería, también en combinación con cursos de español durante 4 semanas, y cultura uruguaya, otros cursos que acompañan ese programa. Son programas cortos, intensivos y muy interesantes. Tenemos siempre esporádicamente algún programa de esas características también. Pero como decíamos en la presentación, hay muchos programas de este tipo que organiza la universidad y que reciben las facultades, pero no todos esos programas pasan por nuestra oficina, porque muchas de ellas son gestionadas directamente por las facultades y las diferentes áreas académicas, y solamente a veces nosotros intervenimos en procesos de obtención de visados o alojamiento o cosas del know-how del día a día de recibir estudiantes internacionales. Estamos viendo las últimas preguntas y por ahí hay una de si estarán ustedes participando en NAFSA en Washington, ahora en mayo. Muy bien. Respecto a lo de NAFSA, me gustaría decirte que sí en este momento, pero en realidad creo que todavía no está definido. Entonces, siempre tratamos de ir, siempre hacemos algún esfuerzo por ir, pero todavía no tengo posibilidad de confirmar nuestra participación este año. Si llegamos a ir, obviamente los estaríamos avisando como para lograr el contacto también cara a cara. El periodo más corto para Study Abroad que tenemos, en realidad, es un semestre. Básicamente, los estudiantes que vienen de intercambio y que van de intercambio, el mínimo que van es un semestre, y los que vienen se pueden extender su intercambio por un año, incluso un año académico. Y en cuanto a los campos o áreas de estudio, bueno, está abierto para los estudiantes entrantes a todas las áreas de estudio que ofrecemos, en las que ofrecemos titulaciones. Pueden ir a cursar cualquier materia de cualquier carrera. Puede llegar a existir alguna restricción si quieren cursar, por ejemplo, el proyecto final de una carrera. Ahí tendría que evaluarse caso a caso, pero a priori está abierto toda la oferta académica que tenemos. Claro, si entendemos Study Abroad como más general, así más ampliamente, como decíamos al principio, hay programas también de una semana o pocos días que no están, como decíamos recién, no estamos gestionando nuestra área. O sea, nuestra área gestiona básicamente la movilidad Study Abroad de un semestre mínimo, sí, pero hay otras movilidades que son muchísimo más cortas y que también serían como Study Abroad en otro sentido. En cuanto al formulario de informe final, explora competencias interculturales adquiridas. Sí, de hecho hay preguntas como por ejemplo, si les costó acostumbrarse a alguna costumbre, vaya la redundancia, alguna costumbre del país que los recibió,
o si tuvieron alguna dificultad de adaptación, o si tuvieron, no sé, preconceptos, es verdad, esa es una pregunta también, si los ayudó a, digamos, a sacarse estereotipos, ese tipo de cosas se preguntan. Bueno, también después les preguntamos si tuvieron que enfrentarse a alguna situación de emergencia, cómo la resolvieron. Bueno, sí, se trata de indagar también en el aspecto, digamos, de las soft skills y bueno, ese tipo de habilidades que también, bueno, en general se adquieren bastante intensamente durante un intercambio. Pero sí, hay preguntas que van a eso justamente también. Tratamos de que en ese informe se vea como integralmente el intercambio, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista personal, de habilidades, idiomático, de académico. Tratamos de hacerles preguntas de todos esos ámbitos para lograr como una visión más global, integral de lo que fue su experiencia de intercambio. Si podríamos facilitar el contacto para organizar este tipo de movilidades de distancias cortas. Bueno, ahí justamente depende del área involucrada, o sea, si sería si fuera una movilidad dentro de programas de la Facultad de Arquitectura, podríamos pasarle ese contacto, por supuesto, del área de arquitectura, pero siempre depende del área académica involucrada. Como no lo gestionamos aquí, podemos sí, claro, funcionar de nexo para que puedan contactarse con otras áreas, pero necesitaríamos saber de qué área estaríamos hablando para ponerlos en contacto con la persona competente y responsable de esa área, ¿sí? Pero si nos dicen eso, con mucho gusto. Y si para Panamá tenemos algún interés en enviar estudiantes para programas más cortos, tipo 2 semanas o menos, estamos siempre abiertos como universidad a recibir propuestas, evaluamos propuestas y no tenemos descartado ningún destino en particular. Sería un gusto también, por supuesto, enviar estudiantes a Panamá, pero para confirmar esto 100% necesitaríamos elaborar una propuesta detallada, ver qué tipo de programas estamos hablando, también si el área académica tiene interés en fomentar o gestionar un viaje a ese destino, ver un poco más en detalle, pero a priori no tenemos descartado ningún destino ni ningún tipo de programa, o sea, se escucha todo tipo de propuestas, así que muchas gracias por el interés. Bien, pues yo no sé, Magdalena, si existe la posibilidad. Dime. No, como vimos varias preguntas respecto al formulario, tal vez podríamos enviarte a ti, Magdalena, las preguntas que hacemos en nuestro informe internacional y así lo envías a la red Riesal como para que Claro, sí, con mucho gusto hacemos eso. todos los interesados tengan acceso. Pues parece que son todas las preguntas. Les agradecemos muchísimo la participación, los ejemplos. Fue una sesión bien interesante. Creo que todos los que estamos o hemos estado en el tema de la movilidad estudiantil tenemos como muchas nuevas ideas gracias a su presentación de cómo podemos mejorar nuestros programas y pues ha sido un gusto tenerlas. Gracias a todos nuestros participantes. Les recordamos que todavía tenemos otros webinars que vamos a tener. Por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página web, donde los anunciamos con aproximadamente entre 1 y 2 semanas de anticipación. Muchas gracias de nuevo a la Universidad ORT de Uruguay, socio de Riesal, a Miriam Kepna y María Noel Iravedra por su presentación y a todos ustedes por su participación. Que tengan bonito día en nombre de Riesal. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto.